Me llamo Elena Yerra, tengo 44 años y soy comandante retirada del Ejército de Tierra español. Durante la mayor parte de 2 décadas, serví a mi país en continentes que la mayoría de los españoles no sabrían ubicar en un mapa, he liderado pelotones bajo fuego enemigo, he firmado cartas de condolencia en plena noche y he vivido cosas que no nombraré, no porque tenga miedo, sino porque algunas verdades no deben salir del campo de batalla. Pero nada de eso importó el día que me senté en un juzgado de Madrid y vi a mi hermano mayor ponerse en pie, señalarme con el dedo y declarar para que todos lo oyeran: ella no es una veterana de verdad. El tribunal se sumió en un silencio atónito. Por un segundo interminable nadie se movió, el juez parpadeó, mi madre bajó la mirada hacia su regazo, Javier, mi hermano pequeño, se removió en su asiento pero no dijo nada, y yo no me inmuté, no porque no me doliera, dolía más que cualquier bala, sino porque había venido preparada. Sin decir una palabra, metí la mano en el maletín de cuero que tenía a mi lado y saqué una única carpeta de color ocre. Mis tacones repiquetearon suavemente mientras caminaba por el suelo pulido hacia el estrado y dejé la carpeta con tranquila finalidad frente al juez. Él la abrió una página, luego otra, vi cómo el color desaparecía de su rostro, su mandíbula se tensaba y su mirada se endurecía. Que nadie se mueva, dijo con voz baja pero afilada, cierren las puertas ahora. Un escalofrío recorrió la sala y antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, 2 agentes de la policía militar entraron en la sala por las puertas laterales con sus uniformes impecables y expresiones indescifrables. Uno se dirigió al fondo. El otro caminó hacia el estrado mientras el juez le entregaba el expediente. Detrás de mí Marcos, mi hermano mayor, hizo un ruido como si quisiera levantarse para discutir, para deshacer el momento, pero la atmósfera ya había cambiado, a su abogado se le cayeron los papeles, el rostro de mi madre estaba pálido, los ojos de Javier estaban muy abiertos y yo me quedé quieta porque ya no estaba allí para discutir, estaba allí para acabar con las mentiras. Antes de que escuches la historia completa detrás de ese momento, si alguna vez has sido abandonado, herido por tu propia familia y aún así forzado a sonreír, deja un comentario, no cuento esto para quejarme, sino porque quizás en algún lugar tú sentiste lo que yo sentí. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó realmente. La casa se alzaba al borde de un acantilado en la Costa da Morte en Galicia, su estructura estaba curtida por décadas de salitre y temporales del Atlántico, no era grandiosa, solo 3 habitaciones, contraventanas azules descascarilladas y un porche que crujía como si guardara viejos secretos. Pero era mía. Mi padre me la dejó en su testamento y por primera vez en años, tenía un lugar que sentía que me pertenecía, aunque nadie más pensara que lo merecía. Cuando el notario leyó el documento por primera vez, ya pude verlo en la mandíbula de Marcos, la tensión que siempre aparecía antes de que decidiera que algo no era justo para él. Mi madre, Carmen, ni siquiera me miró. Y Javier simplemente miraba al suelo como hacía siempre que las cosas se ponían incómodas. El testamento no era complicado, mi padre había dividido su modesto patrimonio en 3 partes. Marcos recibió las acciones de control en el grupo hotelero Yerra, el negocio familiar que había estado gestionando durante más de una década. Javier obtuvo un fondo fiduciario, del tipo que le das a alguien que no quiere pelear por nada, y yo recibí la casa, eso fue todo. Durante unas semanas casi pareció que la paz era posible, trabajaba en las reparaciones durante el día, pintaba las barandillas del porche, quitaba las malas hierbas del jardín y por la noche me sentaba envuelta en una vieja colcha junto a la chimenea escuchando el viento golpear el cristal como siempre lo había hecho cuando era niña. Pensé que tal vez esta vez me dejarían en paz, pero la paz no dura mucho en una familia que se alimenta del control. El sobre llegó a principios de mayo, grueso con peso legal y con el veneno justo para cuajar el aire. Marcos y mi madre habían impugnado formalmente el testamento, alegaban que yo había manipulado a nuestro padre, falsificado partes de mi historial militar e influido indebidamente en la herencia. Estaba escrito con precisión clínica, cada frase era otra forma de llamarme fraude. Lo leí 3 veces sentada en la mesa de la cocina donde mi padre solía planear sus rutas de viaje. Mi nombre, Elena Yerra, aparecía una y otra vez, no como hija o soldado, sino como mentirosa. No solo estaban impugnando la herencia, estaban borrando quién había sido yo durante 20 años. No hubo llamada telefónica, ni reunión familiar, solo una citación judicial y una fecha límite, 30 días para responder. Llamé a Javier una vez, no contestó, no volví a intentarlo, así que hice lo que el ejército me enseñó a hacer cuando el suelo empieza a moverse bajo tus pies.
reuní mi equipo, no armas, no blindaje, sino documentos, fotos, evaluaciones de servicio, listas de despliegue, cartas desde el frente. Pruebas de una vida vivida en uniforme, y comencé a prepararme para un nuevo tipo de guerra, el tipo que no viene de enemigos al otro lado de una frontera, sino de las personas que una vez compartieron tu apellido, el tipo de guerra que lucha sola. Marcos nació con una cuchara de plata y un mapa de ruta. Desde que éramos niños estaba claro que lo estaban preparando para heredarlo todo. El negocio de nuestro padre, su confianza, su orgullo, era agudo, impecable. Siempre sabía cuándo sonreír y cuándo pedir más, la gente lo adoraba. Mi madre lo veneraba. Yo era la que hacía demasiadas preguntas, no sabían qué hacer conmigo, no me importaban las estrategias de marca ni las proyecciones a 5 años, mientras Marcos se sentaba en las salas de juntas con nuestro padre aprendiendo a leer balances financieros. Yo estaba en el patio trasero con Javier construyendo tiendas de campaña improvisadas y dibujando mapas del mundo con tiza en el suelo. Incluso entonces sabía que era una extraña en mi propia casa, no es que los odiara, es que nunca encajé. Mi madre, Carmen, era toda elegancia y expectativas, cada movimiento ensayado, cada palabra filtrada por la imagen, creía que la lealtad a la familia significaba obediencia, pero yo no encajaba en el molde. No quería llevar perlas ni aprender sobre gestión hotelera, quería servir, quería importar. Cuando me alisté a los 18 años, la discusión podría haber roto los cristales, mi madre lloró como si hubiera muerto, Marcos se rió, Javier evitó mi mirada y desapareció tras la puerta de su habitación, mi padre se quedó en un rincón, callado, indescifrable. Y cuando salí esa noche con el petate al hombro, nadie me siguió. Los años pasaron, el combate te cambia, el mando te hace humilde, la pérdida quema lo innecesario, volví con cicatrices, algunas que podía mostrar, otras que no, no regresé para ganar aplausos, volví para ser parte de algo simple, una familia. Pensé que tal vez, solo tal vez, me mirarían de manera diferente, que verían el peso que cargaba y lo respetarían, pero el silencio en la cena me dijo lo contrario. Marcos cambiaba de tema cada vez que surgía mi servicio, mi madre miraba por las ventanas como si no pudiera soportar oír dónde había estado, Javier permanecía mudo, bebiendo vino, encogiéndose más en su sombra, nadie preguntó qué había visto, a qué había sobrevivido. Me convertí en ruido de fondo en mi propio regreso a casa. Así que cuando llegó la demanda, no fue solo traición, fue confirmación, no me habían malinterpretado, nunca me habían aceptado. Lo que más me impactó no fue su codicia, fue su crueldad, la voluntad de despojarme de 2 décadas de servicio y sacrificio por el bien de una vieja casa y la memoria de un hombre al que solo fingían venerar. Esa noche me senté afuera en el porche con las botas plantadas contra las tablas del suelo que mi padre reparó una vez a mano, el viento venía del mar más frío de lo que recordaba, no lloré, no los maldije, tomé una decisión, querían una pelea, la tendrían, pero no bajo sus términos, sino bajo los míos. La guerra te enseña que la emoción es un lujo, la ira, el dolor, el miedo, nada de eso ayuda cuando las balas empiezan a volar, lo que te salva es la preparación, el control, la disciplina para seguir respirando cuando todo lo demás quiere apagarse. Así que hice lo que siempre había hecho cuando el mundo se volvía hostil, me puse a trabajar. Contacté con el Ministerio de Defensa y solicité mi historial de servicio completo, pedí favores a antiguos comandantes y jefes de unidad, pasé horas contrastando cada despliegue, cada medalla, cada informe de lesiones. Mi hombro todavía ardía de dolor a veces. Un recordatorio de la metralla que me había traído de Herat, pero el papel hablaría más alto que el dolor en el tribunal. No solo quería defenderme, quería ser innegable, sin embargo, las lagunas me inquietaban, algunos archivos habían sido manipulados, inconsistencias digitales, entradas con fechas incorrectas. Suficiente para plantear preguntas pero no suficiente para confirmar juego sucio directamente, quienquiera que hubiera doctoreado los registros sabía lo que estaba haciendo, no era descuidado, era quirúrgico preciso, lo que significaba que alguien cercano a mí lo había hecho. Estaba mirando mi portátil tarde una noche, el brillo de la pantalla pintando las paredes de azul pálido, cuando apareció un mensaje en mi teléfono, 5 palabras, sin identificación de remitente, tenemos que hablar, a solas. Mi corazón dio un vuelco, era Javier. Nos reunimos la noche siguiente al borde de los acantilados cerca de la casa, donde el mar chocaba contra las rocas como si intentara recordar algo, él estaba de pie con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, la cabeza baja, los ojos evitando los míos, parecía más delgado, más viejo. Como si la culpa lo hubiera estado carcomiendo desde dentro hacia afuera.
No sabía hasta dónde llegarían, dijo con la voz apenas por encima del viento. No respondí, solo esperé. Después de un momento, sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo y la tendió. Deberías ver esto. De vuelta en casa, la conecté con dedos temblorosos. Lo que encontré casi me sacó el aire de los pulmones. Correos electrónicos entre Marcos y mi madre, docenas de ellos, discusiones sobre alterar el testamento, canalizar donaciones benéficas a través de cuentas falsas bajo mi nombre. Comunicaciones con una firma tecnológica privada contratada para editar silenciosamente bases de datos militares, borradores de comunicados de prensa de hace meses listos para desacreditarme en el momento en que llegara la demanda. Habían construido la narrativa perfecta: Elena Yerra, la soldado impostora, la manipuladora, la vergüenza, y habían esperado que yo me rindiera. No dormí esa noche en su lugar, me senté a la mesa donde mi padre leía el periódico de la mañana y redacté un plan propio, preciso, paciente, silencioso. Pensaban que me conocían, que me rompería, que desaparecería como siempre lo había hecho. Pero habían subestimado lo que 2 décadas de servicio me habían enseñado: no vas a la batalla esperando misericordia, vas listo para ganar. El día de la vista, el aire en el juzgado se sentía artificialmente frío, como el que bombean en los búnkeres sellados antes de que ocurra algo explosivo. Yo vestía un traje azul marino, no mi uniforme. No quería darles la satisfacción de pensar que me escondía detrás de insignias, sin medallas, sin cintas, solo yo, Elena Yerra, la mujer que intentaban borrar. La sala estaba llena, periodistas en el fondo, murmullos desde la galería. Marcos estaba sentado en la mesa de los demandantes, perfectamente arreglado, sus labios crispándose en esa media sonrisa engreída que había perfeccionado en la escuela de negocios. Mi madre estaba sentada a su lado, con la columna rígida y las perlas apretadas contra su garganta. No miró en mi dirección. Javier estaba una fila detrás de ellos, silencioso como siempre, con las manos cruzadas demasiado pulcramente en su regazo. El juez llamó al orden, comenzaron los alegatos iniciales. El abogado de Marcos hablaba como si estuviera leyendo un guión: hermano mayor preocupado, madre angustiada, preguntas sobre inconsistencias en mi expediente, comportamiento extraño, manipulación de un padre moribundo. Lo habían ensayado todo, incluso la inflexión de sus voces. No era solo un ataque, era una actuación y yo debía ser la villana. Cuando Marcos se levantó, le dijo al tribunal que yo había abandonado a la familia, reapareciendo solo cuando había propiedades de por medio, que había usado mi servicio militar, si es que algo de eso era real, como palanca para ganar la simpatía de nuestro padre. Y entonces, como si estuviera escupiendo veneno a través de una corbata de seda, miró al juez y dijo: ella no es una veterana de verdad. Nadie jadeó, pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mantuve la vista al frente, no parpadeé. Mi abogada se levantó con calma, imperturbable, guió al tribunal a través de mi historial de servicio, verificado, notariado y firmado por oficiales superiores, presentó fotos, citaciones oficiales, cartas de mis oficiales al mando. No levantó la voz ni una vez. Y luego llegó mi turno, no hablé en su lugar, metí la mano en mi maletín y saqué la carpeta ocre que Javier me había dado, la que contenía la verdad lo suficientemente afilada como para cortar cada mentira. La llevé hacia adelante y la coloqué frente al juez. Sin discurso, sin explicación. Solo una mirada. El juez abrió la carpeta y leyó la primera página, frunció el ceño, pasó otra, sus hombros se tensaron. Que nadie se mueva, dijo bruscamente, cierren las puertas ahora. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta de la sala se cerró de golpe. 2 agentes de la policía militar entraron, tranquilos, concentrados, entrenados. El rostro de Marcos palideció, a su abogado se le cayó un bolígrafo. Mi madre agarró el borde de su silla como si fuera lo único que la mantenía erguida, y Javier no se movió en absoluto, pero sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. La policía militar se movió como si hubieran hecho esto antes, nítidos, eficientes, sin emociones. Un oficial tomó posición junto a la puerta, el otro se acercó al estrado y recibió instrucciones en voz baja del juez. Un segundo alguacil cerró la sala con llave detrás de ellos, nadie iba a salir. El juez no habló de inmediato, simplemente siguió leyendo y página tras página, la narrativa que habían pasado meses elaborando se deshizo frente a ellos. Los registros financieros llegaron primero. Donaciones a organizaciones benéficas de veteranos que nunca pasaron de cuentas pantalla registradas a nombre de Marcos y mi madre, cientos de miles redirigidos bajo mi nombre, donaciones vinculadas a causas que yo ni siquiera sabía que existían. Su fraude llevaba mi cara. Luego vinieron los correos electrónicos, largos hilos entre los dos planeando cada paso.
cronometrando la difamación mediática, creando una historia de fondo que me pintaría como inestable, oportunista y poco confiable. Habían ensayado mi caída como si fuera una adquisición empresarial, y finalmente, las enmiendas falsificadas al testamento, redactadas semanas antes de que nuestro padre muriera, firmadas no por su notario de toda la vida, sino por alguien en la nómina de Marcos, la caligrafía no coincidía. La tinta no había envejecido, la evidencia era condenatoria y, lo que es peor, era deliberada. El juez finalmente levantó la vista, su voz ya no estaba calmada. Este tribunal está ahora en posesión de pruebas que sugieren que se han cometido delitos federales, incluidos fraude, falsificación y obstrucción relacionados con el servicio militar y la gestión de herencias. El caso civil queda suspendido inmediatamente, pendiente de investigación criminal. No me volví para mirar a Marcos, no necesitaba hacerlo, podía sentir cómo se desmoronaba detrás de mí. Mi madre se quedó quieta, con la expresión fracturada, la boca entreabierta pero vacía de palabras. Javier permaneció sentado en la galería, con las manos cruzadas de la misma manera que habían estado toda la mañana, pero sus hombros se habían relajado, había hecho lo más difícil de todo, había elegido la verdad. Cuando el juez entregó la carpeta a los oficiales, el peso de todo lo que había cargado durante años finalmente abandonó mi cuerpo, no como un rugido, no como triunfo, sino como silencio, y en ese silencio sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente había sido vista. Marcos no habló, no de inmediato, se sentó allí parpadeando como si las luces se hubieran vuelto repentinamente demasiado brillantes. Su abogado se inclinó susurrando algo urgente, pero Marcos no parecía escucharlo, tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados. Pero no quedaba poder en su actuación, la máscara se había roto. Mi madre aún no se había movido, miraba hacia adelante congelada, con las manos apretadas en su regazo. Observé su rostro buscando algo, remordimiento, confusión, incluso furia, pero todo lo que vi fue vacío, del tipo que se instala cuando una narrativa cuidadosamente controlada se deshace. El juez ordenó un receso para permitir la revisión inmediata por parte de la fiscalía. La policía militar permaneció dentro, en silencio, estacionada en cada salida. Cuando sonó el golpe final, el sonido resonó como un último clavo siendo clavado en la tapa de algo que llevaba mucho tiempo pudriéndose. Salí al pasillo sola, el ruido del juzgado regresó lentamente, tacones sobre baldosas, el zumbido de cámaras afuera, murmullos de reporteros reuniéndose cerca de las puertas. Me apoyé contra la pared y solté el aliento que no sabía que había estado conteniendo, mis rodillas temblaban, no de miedo, sino de liberación, el peso de lo que había cargado comenzaba a dejarme. Y entonces oí pasos, me giré y vi a Javier, tenía los ojos rojos, el rostro pálido, pero caminaba hacia mí, no escondiéndose, no escabulléndose, sino erguido, firme. Cuando llegó a mí, se detuvo justo antes de hablar. Lo siento, susurró. Sacudí la cabeza, no tienes que estarlo. Miró hacia abajo tragando saliva con dificultad, debería haberlo hecho antes, dejé que. Lo hiciste cuando importaba, le dije. Asintió una vez, solo una vez, pero ese gesto cargaba años. Detrás de las puertas de la sala, imaginé a Marcos caminando de un lado a otro, luchando, tratando de encontrar una versión de la historia donde todavía saliera limpio. Imaginé a mi madre todavía sentada perfectamente erguida, demasiado orgullosa para llorar y demasiado avergonzada para moverse. Que se queden ahí, que sientan el silencio que una vez usaron como arma. Habían librado una guerra contra mi nombre, mi memoria, mi honor, pero olvidaron una cosa: fui entrenada para la batalla y esta ya la había ganado. No salí de ese juzgado con un trofeo, no hubo aplausos ni desfile de la victoria, solo un cielo tranquilo sobre Galicia y el sonido de la grava bajo mis botas mientras regresaba a la casa en el acantilado. No necesitaba titulares, no necesitaba reivindicación, tenía la verdad. La investigación sobre Marcos y mi madre avanzó rápidamente, se presentaron cargos, sus nombres, una vez pulidos y elogiados en la ciudad, comenzaron a caer de las listas de invitados y las salas de juntas. Javier se mantuvo callado ante la prensa, pero venía a la casa a veces, ya no hablábamos del caso, no teníamos que hacerlo. Planté lavanda esa primavera, arranqué las malas hierbas, reparé el viejo columpio del porche con mis propias manos. Algunas noches me siento afuera, café en mano, envuelta en silencio, no forzado sobre mí, sino elegido. No todas las guerras dejan cicatrices que puedas ver, algunas solo dejan espacio, sitio para respirar de nuevo, y a veces eso es suficiente, porque todavía estoy aquí, todavía de pie, y finalmente soy libre.